Pero en fin, estamos acá con el general Wilson Barrantes. Vamos a hablar del tema del BRAE, como ya lo hemos seguido anunciando en este programa. Él es en este momento consultor de seguridad y defensa y analista político. Es un conocedor, además, de los problemas del terrorismo y el narcotráfico en el Perú, y conoce el tema del BRAE. Y la situación, para resumirla, es más o menos esta. El gobierno ha decidido erradicar aproximadamente 20.000, entre 16.000 y 20.000, al final no tengo la cifra definitiva exacta, 20.000 hectáreas de hojas de coca en los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. El gran problema, ¿cuál es? Que gran parte o la mayor parte de la población de esa región vive del cultivo de hoja de coca, y que todas las propuestas que han habido hasta ahora de sustitución de cultivos no han sido exitosas. Y no han sido exitosas porque no han convencido a los campesinos de que esto es una alternativa real, pese a la fortuna. Yo, desde que tengo uso de razón periodística, me acuerdo de que se está hablando de la sustitución de cultivos. Y el tema que tenemos es que el asunto es seriamente delicado, porque esto se da en un contexto en el que esa zona está copada por el narcotráfico, y es una zona donde hay un grupo armado activo de lo que queda de Sendero Luminoso. Es decir, lo único que queda armado de Sendero Luminoso está ahí, que son los hermanos Quispe Palomino y su grupo, que tienen nexos muy estrechos con el narcotráfico, que tienen acceso a dinero y que además han estado esperando esta oportunidad. Es decir, gente molesta porque le van a quitar su único medio de vida, y que ellos se van a pretender presentarse como los salvadores de esta gente. Y eso puede crear una situación muy complicada en el Perú, y hay que hilar muy fino. Entonces hay un debate: ¿está bien o está mal tomar este tipo de decisión e involucrar a las Fuerzas Armadas en una cosa que puede ser, no sé, de alguna manera un regreso a una situación como la que vivimos hace 20 años atrás? El general Wilson Barrantes está acá, está el general Roberto Quiabra, lo tenemos en la línea. Buenas tardes a ambos. General Quiabra, ¿nos escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Acá estamos, y yo quisiera empezar por escucharlo usted en el teléfono. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión del Congreso para enfrentar el tema en el BRAE? En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que ha dicho el ministro. ¿Cómo es posible que el Congreso dé una disposición de esta trascendencia sin consultar al Ministerio de Defensa? Es decir, la Comisión de Defensa del Congreso, que se supone que es la que ha presentado este proyecto, no ha conversado, no ha citado al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto, para escuchar su opinión. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que tiene que el Perú hacer es de una vez definir quién es el enemigo de la seguridad que tenemos. Es el narcotráfico. Es el narcotráfico que tiene la mayor cocina de producción de cocaína en el BRAE. Entonces, en el BRAE, ¿para qué estamos empleando a las Fuerzas Armadas? ¿Para perseguir a quién? ¿A los remanentes de quién? Si ya no existen, los hermanos Quispe es una banda criminal al servicio de narcotráfico. Ejemplo, los hechos lo demuestran. Cuando usted ve que hay pistas de aterrizaje clandestina, cuando usted ve que las avionetas bolivianas aterrizan no solamente de noche, sino de día, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que tiene que sincerarse el Perú es decir, tenemos que luchar contra el narcotráfico, y la estrategia y los medios son diferentes. Entonces, dentro de lo que significa el narcotráfico en el mundo, la responsabilidad compartida. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Perú? Es el primer productor y exportador mundial de cocaína. Reduzcamos la producción. ¿Cómo usted la reduce? Controlando los insumos químicos que está a cargo de la SUNAT. ¿Qué hace la SUNAT? Entonces, si no se controlan los insumos químicos, si no se controla el lavado de activos, entonces nosotros queremos disfrazar una lucha empleando ¿quién? A los soldados. Entonces, pero además, general Quiabra, ¿los soldados para qué? Para desplazar, o sea, para digamos, servir como guardaespaldas de la operación de la erradicación forzosa. Es decir, eso va a significar inevitablemente un enfrentamiento entre los soldados y los campesinos. Porque eso es lo que va a significar en términos prácticos. La solución no pasa por enfrentar a las Fuerzas Armadas con la población. La solución pasa en la zona del BRAE. Hay que cambiar el estilo de vida, sustituir la economía del narcotráfico. Con el desarrollo alternativo, y el desarrollo alternativo significa erradicación, pero en simultáneo darles las otras oportunidades. ¿Alguna vez usted ha escuchado al ministro de Agricultura que ha ido a la zona de BRAE para decir cuáles son los cultivos que hay que hacer, orientar a la gente, darles asesoramiento técnico, darles la titulación de la tierra con la condición de que no siembren coca? ¿Alguna vez ha ido el ministro de Agricultura? Entonces, este no es un tema militar, este no es una cuestión tampoco de debilitar a la policía y darle una tarea a las Fuerzas Armadas, quitándole a ellos una función principal.
¿Dónde está la policía antidrogas? ¿Cuántos puestos policiales antidrogas hay en el BRAE? ¿Dónde está el puesto de control fijo de querosene? Entonces, esto no se trata pues de erradicar las hojas de coca, esto se trata de una estrategia integral y no solamente se trata del BRAE. El narcotráfico, como usted bien sabe, está en todo el Perú. Está en todos lados. Entonces, está en todo... Hay laboratorios, por lo que se sabe, por todas partes, ¿no? Entonces, se requiere de una estrategia general, pero estrategias específicas para cada región de nuestro país, no solamente es coca, también está la amapola, también somos fabricantes de drogas sintéticas. ¿Usted ha escuchado a algún alcalde que le haya declarado la guerra frontal a la microcomercialización? Entonces, hay una serie de acciones simultáneas que hay que realizar y todo no pasa por emplear a los soldados en lo mismo, ¿no? Sí, yo quisiera, general, que ahora que escuchemos al general Wilson Barrantes, que está acá en el estudio. Adelante, Nicolás, sí. ¿Cómo estás? Un saludo especial y a todos los radioyentes. Bueno, mire, yo coincido en una parte en el sentido de que en el BRAE lo que existe, o en el país, la mayor amenaza es el narcotráfico. En ese sentido sí coincido totalmente. Y en ese sentido también quiero mencionar de que no se está haciendo nada, porque la estrategia global de lucha contra el narcotráfico no es una estrategia netamente militar, es una estrategia desarrollista que incluye a todos los sectores de la producción del país, eso sí está claro. Inclusive en la represión, por ejemplo, de la parte más importante que los insumos, no se ha hecho nada. Más o menos, fíjese usted, para graficar, el tema es el siguiente: se necesita 70 toneladas métricas por cada tonelada de clorhidrato de cocaína que se produzca. 70 toneladas. Entre 70 y 75 toneladas métricas para producir una tonelada de clorhidrato. 70 toneladas de hoja. De hoja de coca, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos mencionar es cómo es posible que en estas zonas hayan ingresado ingentes cantidades de insumos para producir la hoja de coca. O sea, hay clorhidrato porque no es que se siembre la coca, sino hay clorhidrato porque hay insumos y los insumos no se controlan. Claro, pues, pero la pregunta que yo le hago a ambos es: ¿cómo es posible que hayan estado pasando los insumos y saliendo el clorhidrato si es una zona bajo control militar? Nosotros hemos tratado de entrar como periodistas y nos aburrimos de los controles por los que a los que tenemos que ser sometidos. Entonces, si los periodistas tenemos dificultades para entrar al BRAE, explíqueme cómo entran los insumos y sale la droga. Porque hay policías y militares involucrados en el narcotráfico y otras autoridades. ¿O no? General, ¿qué habrá? Fíjese, ¿cuál es el apoyo que hace Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico? ¿Por qué no coloca usted escáner para controlar los containers en el control en los puestos por carretera? Fíjese, el 95% de los insumos que sirven para la fabricación de cocaína vienen del extranjero. ¿Por qué no suspende usted el ingreso de los insumos químicos? ¿Por qué usted no coloca escáneres en los puertos donde se sabe que sale la droga no por una tonelada, sino por toneladas? ¿Por qué no coloca escáner en los puertos de Paita, de Chimbote, de Callao, de Hilo? Entonces, ¿usted qué cosa quiere? ¿Quiere emplear a los soldados para qué? Entonces, acá lo que falta es que el primer ministro a nivel nacional, porque esto es un problema nacional, dirija una organización de lucha contra el narcotráfico que involucre unidad de investigación financiera, policía antidroga, la SUNAT, a todos. ¿Por qué? Porque entre ellos no hay una coordinación. Cuando un juez le pide a la superintendencia de banca una información tributaria o una información bancaria, se demora un año. Entonces, vemos nosotros que los problemas que tiene el Perú es que no hay una unidad de dirección, no hay una política ni estrategia. Entonces, pensamos nosotros que decimos que lo mandamos a los soldados a combatir el narcotráfico y ya el Perú está luchando contra el narcotráfico, es una gran mentira. Como dice el general Barrantes, ¿cuánto hemos decomisado de insumos químicos y cuánto hemos decomisado de droga? ¿Cómo es posible que el BRAE siga siendo la mayor cocina y producción de cocaína en el mundo? Como dice usted, los insumos entran en grandes cantidades y nadie los controla, y la droga sale en grandes cantidades y nadie la controla. Entonces, controlemos los insumos, reduzcamos los insumos, hagamos una guerra frontal contra los insumos, que no entren insumos químicos. Va a ver usted qué cosas hacen esos agricultores sembrando coca si no tienen insumos químicos para fabricar la cocaína. Claro, ahora, eso supone enfrentar el problema que yo estoy tratando de introducir, el tema de la corrupción por el narcotráfico. Es decir, ¿cuántas autoridades peruanas en este momento ya están compradas por el narcotráfico? Porque yo no tengo explicación, y creo que ustedes tampoco, de que esté pasando lo que está pasando. Es decir, en el BRAE no se está produciendo hoja de coca, como dice el general Cabra. Están incautando clorhidrato de cocaína, porque están produciendo toneladas de clorhidrato de cocaína. Entonces, alguien está permitiendo eso, y no hemos avanzado tampoco. Yo no recuerdo casos de detenciones de alcaldes, de militares, de policías involucrados en el negocio del narcotráfico, cuando los hay.
Por otro lado, fíjese, acá también hay que precisar dos cosas. Es la Policía Nacional en este momento, ¿tiene capacidad de interdictar terrestre, acuática y aérea? No tiene capacidad. Entonces, si nosotros no tenemos capacidad para hacer eso, yo entiendo, la posición de todos los ejércitos del mundo es que las Fuerzas Armadas o la posición de las Fuerzas Armadas en materia de doctrina general es que no deben intervenir en temas de narcotráfico. Claro, pero nosotros ahorita, en este momento, yo por eso difiero en algunas posiciones y en esta coincido con la ley que se está pidiendo en el sentido de que interdictar aéreamente a través de los recursos de radares y aviación que tiene la Fuerza Aérea sobre las aeronaves que vienen y en 10 minutos son capaces, por ejemplo, le pongo el caso de una denuncia que se hizo hace poco en la zona de Valle Esmeralda, aterrizó una avioneta, 10 minutos, una base está a 3 kilómetros. Palmapampa para regresar con su helicóptero demora 15 minutos. En 10 minutos ya ese avioneta se había retirado llevando su droga y por supuesto haciendo el negocio. Y eso es imposible que lo pueda hacer la Fuerza Aérea, la Policía Nacional. Tendríamos que convertirla en una Fuerza Aérea aerotáctica y eso no es capaz. Entonces yo creo que en este caso, por un periodo corto, como que es cierto, para mí me parece conveniente que los recursos que tiene el Estado peruano en este momento para evitar justamente eso que estamos hablando, como una parte de la estrategia, no como un todo, porque ya la estrategia ya la hemos discutido y todo el mundo sabe que hay varias aristas, pero en este caso sí yo estoy de acuerdo, interdictar aéreamente para evitar que tengamos 35 vuelos semanales llevando más o menos un promedio de 10.000 toneladas, 10 toneladas de clorhidrato de cocaína. Por cada día que nosotros no interdictamos en un balance final, estamos viendo que hay una tonelada métrica de cocaína que se produce en nuestro país. Entonces, en ese momento el Estado peruano, si es que no hace lo que tiene que hacer, vamos a llegar ya con los antecedentes que tenemos de violencia en las regiones más pobladas, vamos a llegar a una suerte de mexicanización. Y ese es el problema que desde mi punto de vista y el análisis que estamos haciendo, que es necesario que se interdicte, pero sí también soy claro en manifestar que la Fuerza Armada, el Ejército no debe intervenir en la represión forzosa y la hoja de coca porque no está para eso. La interdicción está basada en los puntos de control que tiene o en las bases que tiene, pero más no porque ese sí es un problema netamente policial con los órganos correspondientes de debida, pero solamente en esa parte yo estoy de acuerdo con los recursos que tiene. Nada más en ese sentido, porque caso contrario podemos verlo peligroso. Sí, yo no sé, general Quiabra, tenemos que ir a un corte, yo no sé si nos podemos mantener en la línea, si usted puede tener esa gentileza, yo sé que está usted fuera del país, me parece, en este momento. No, fue el Lima nomás, pero sí, voy a esperar. Sí, por favor, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el general Roberto Quiabra y está en los estudios el general Wilson Barrantes. Vamos a tratar de comunicarnos con uno de los dirigentes cocaleros del BRAE que están declarados en emergencia, tienen una asamblea, me parece, este fin de semana, porque la cosa está que arde de verdad en el BRAE. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos conversando sobre la grave situación que se puede crear en los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, lo que se ha llamado el BRAEM. ¿Y por qué se ha creado esta situación? Porque Perú se ha transformado en el primer productor y exportador de clorhidrato de cocaína del mundo y la zona del BRAE es el principal centro de producción, no solo de hoja de coca, del propio clorhidrato. Y el problema es que esta es una zona donde actúa un pequeño grupo rezago de Sendero Luminoso, un pequeño grupo armado que el general Quiabra lo ha definido ya como una banda de narcotraficantes simplemente, pero digamos envueltos todavía en un barniz ideológico y que pretenden recuperar o ganar terreno entre los campesinos, que además son campesinos que los arrinconaron y los derrotaron durante la guerra contrasubversiva. La paradoja de lo que puede ocurrir hoy es que si se comete un error en el manejo del tema de la erradicación de hoja de coca y esta no va de la mano con una sustitución de cultivos, lo que va a provocar es un enfrentamiento con campesinos que se van a resistir a la erradicación porque no tienen otra alternativa de sobrevivencia y van a ser entregados a los brazos de estos quispe palominos, que es como el sueño de los quispe palominos, los que han estado esperando todos estos años, que les ocurra algo así. O yo estoy equivocado en mi juicio, general Quiabra y general Barrantes. No, para mí no, pero fíjese, ¿para qué se va usted a generar un problema de orden social haciendo una erradicación sin cultivos alternativos, enfrentándose a 10.000 campesinos cocaleros? ¿Por qué no agarra usted los 50 importadores de los insumos químicos? ¿Por qué no se actúa en contra de los importadores de insumos químicos, que son los que se vuelven millonarios?
Este es un problema, fíjese, este es un problema, ayer estuve viendo un programa en Argentina, este es un problema que tiene Argentina. Argentina es considerado como país de tránsito y Argentina ya es productor de drogas sintéticas, porque producen los insumos químicos para la industria farmacéutica y de ahí lo están derivando para fabricar drogas sintéticas. El Perú es igual. La única diferencia es que el Perú no produce los productos que sirven de insumos para la fabricación de carbohidratos, sino vienen de fuera. ¿Por qué no los para? ¿Por qué no colabora usted con las Fuerzas Armadas y la policía que está en el BRAE, cerrando los insumos químicos, disminuyendo o cerrando o controlando la importación de los insumos químicos? No queremos. Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos? Queremos que participe la Fuerza Armada para ya tener un responsable, para tomar acción. Ya sucedió en los años 90. En los años 90 se combatió al narcotráfico, se redujo al mínimo el narcotráfico en el Perú por la acción de las Fuerzas Armadas y al final, ¿qué cosa? Terminaron enjuiciados los oficiales. Entonces, hay que tener en cuenta que el narcotráfico tiene un poder muy grande y usted lo ha señalado, la narcocorrupción, por las buenas o por las malas, la narcocorrupción está entrando en nuestro país y no para tomar el poder, sino para controlar el poder. Las autoridades locales del BRAE, ¿qué cosas son? ¿Neutrales? ¿O son a favor de quién? Que neutrales son las autoridades locales. Todas las autoridades locales a favor de quién están. Entonces, los agricultores cocaleros no hay que combatirlos con la erradicación mientras que usted no le dé lo que no le dio el Estado cuando se derrotó militarmente a Sendero. Esa misma zona del BRAE en donde actuó Sendero debió tener la consolidación con la presencia social y política del Estado. ¿La tenemos? No. Si hubiera habido de ese momento de la derrota militar la presencia en carreteras, en infraestructura, sanidad, colegios, partidos políticos, los partidos políticos nacionales, ¿cuántos hay? Ninguno. Entonces, eso hubiera evitado que el narcotráfico cope la ausencia del Estado. Entonces, como no lo hizo el Estado, la parte social y política del Estado, hoy día nuevamente queremos que las Fuerzas Armadas entren en todo. Entonces, yo creo que cada institución tiene una responsabilidad. Le repito, si no hay una unidad de dirección a primer nivel, que es el primer ministro, o un consejo de lucha a nivel nacional, estos esfuerzos van a ser esfuerzos aislados que van a perjudicar a los oficiales y a la imagen de la Fuerza Armada. Ahora, estamos hablando de números de campesinos movilizados. Yo entiendo que en la última asamblea que ha habido en el mes de marzo, me parece que ha sido 8 y 9 de marzo en Palmapampa, o 7, 8 de marzo, se han reunido por lo menos 12.000. Por lo menos 12.000 campesinos cocaleros, que no son todos, sino son delegados. O sea, ¿de cuánta gente estamos hablando, general Barrantes? Mire, en toda esa zona, tanto gente que viene de afuera como viene como propia de la zona, estamos hablando de un promedio en toda esa cuenca del Lene, Mantaro, el Apurímac y la zona ahora que se ha ampliado a la zona del Cusco, estamos hablando de un promedio de 200.000 personas que están dedicadas exclusivamente al sembrado de la hoja de coca. Pero acá el problema es cierto, o sea, hay riesgos, por supuesto. Acá lo que yo demando es que en el momento que se tenga que hacer el reglamento de esta ley, se tenga que evitar poner en esa ley que el ejército, o en este caso la Fuerza Armada, a través del Comando Conjunto, no realice la erradicación forzosa, porque esa tarea no es posible que estemos enfrentándonos con nuestros propios, vamos a decir, combatientes de los comités de autodefensa, que son los que han servido a la Fuerza Armada en su momento y han sido el sostén en esa parte, porque eran los que estaban en la zona para derrotar a Sendero Luminoso. Pero coincido también en total parte y un poco como que aclarando lo que usted ha mencionado, Sendero Luminoso no existe armado Sendero Luminoso, y ese es un cuentazo que nos estamos nosotros haciendo daño. Pero los quispe palominos, ¿qué cosas Exactamente, son? Los quispe palominos se han identificado como el militarizado partido marxista-leninista maoísta. Ellos ya no hablan. ¿Cuántos son ellos? Ellos en este momento serán un promedio de 120, 130, porque a través de las deserciones, a través del trabajo que ha habido, de la zona, en este caso por las fuerzas, los comandos operacionales, ha habido deserciones y ha habido también resultados positivos con la muerte de los principales mandos. Pero esa gente, ¿a qué se dedica? Simplemente a la protección del narcotráfico. O sea, la ideología digamos, en este caso es inexistente, simplemente es un pretexto para hacer unos cuantos volantes y mantener en contacto. Se sabe también que ellos están totalmente, vamos a decir, escindidos y totalmente contrarios a lo que existe en este momento con Sendero Luminoso. Por eso, en ese sentido, yo demando que acá la participación de la Fuerza Armada no debe ser contra la población. Es harto y conocido la estrategia que le hemos visto, erradicación forzosa negativa, siempre y cuando no se establezca la sustitución de cultivo por un proceso de 5 años. Hay un tema, se lo digo a ambos, y le soy sincero, que me parece que usted un poco me hacen la finta, así como futbolista, cuando hablo del tema de hasta dónde ha llegado la corrupción
del narcotráfico en esa zona, en las Fuerzas Armadas y la policía? Ya, yo le puedo precisar. Son zonas bajo control y sin embargo están entrando los insumos y está saliendo el clorhidrato. ¿Cómo es posible sin la complicidad o la participación de policías y militares? Es justamente esto lo que permite la corrupción. ¿Por qué? Porque no hay definición de tareas. La Fuerza Armada se encuentra combatiendo un supuesto narcoterrorismo cuando en realidad no existe ni la ley de narcoterrorismo. Porque lo que está ahí no es terrorismo, es simplemente narcotráfico. Entonces la Fuerza Armada no tiene capacidad, como dicen jurídicamente, legitimidad para obrar, porque no puede intervenir una caseta de un vehículo con insumos, no puede intervenir una avioneta, no tiene legitimidad para obrar. Entonces, ¿qué hacemos teniendo a esa gente combatiendo sin la legitimidad? Ahí se puede prestar el problema de la corrupción, porque soy dueño de todo y dueño de nada, entonces me puedo hacer el loco. Por eso es que las denuncias que se han hecho por hacerse el loco. O sea, pero eso es lo que tenemos que censurar. Eso pasaba en el Guayaga. Pero por supuesto. ¿Cuánto pagaban por despegue de avioneta en la época del Vaticano? Hoy en día estamos hablando de que por cada aterrizaje de una avioneta a la comunidad le paga $15,000 a la comunidad. Y por cada vuelo que aterriza en pista de aterrizaje fuera de la comunidad de propiedad de terceros o de cualquiera, le paga $10,000. O sea que es un negocio. Entonces, ¿Y cuánto cobran los oficiales que debían controlar eso? No, es que tan lejos. Justamente la última denuncia que hizo Jaime Antesana de que estando una base a 3 kilómetros no llegó. ¿Qué va a llegar? Pues 3 kilómetros en la selva no es como irse corriendo 3 kilómetros en la calle. Estamos hablando de una hora. ¿Usted qué dice, general, que habrá? Fíjese, hay algunos que hablan de 3 kilómetros como si estuvieran acá en la Panamericana Norte, ¿no? 3 kilómetros, 3 kilómetros en la selva, ¿cuánto es? Puede ser un día, puede ser 2 días. Ahora, ¿qué medios tiene la Fuerza Armada? ¿Qué medios tiene el ejército? ¿El ejército tiene medios motorizados? ¿Hay carreteras? Entonces, cuando se habla en contra de la involucración de los miembros de la Fuerza Armada, yo creo que hay que tener bastante cuidado y respetar a la gente. ¿Dónde están los elementos de la Fuerza Armada? Están en los cerros. ¿Cómo? ¿No han abierto como 50 bases contra subversivas? Como si estuviéramos en los años 80. Los hermanos Quipes, ¿cómo son? Los hermanos Quipes son una banda armada criminal al servicio del narcotráfico. Los explotan porque tienen conocimiento del terreno, porque son los que tienen que guardar el negocio. ¿Contra quiénes? Contra la fuerza del orden, que son los que malogran el negocio. Entonces, para eso los emplean. ¿O acaso atentan contra la población? ¿O acaso no resguardan ellos el transporte, el ingreso de los insumos químicos? Fíjese, ¿por qué no se controlan los insumos químicos? ¿Quién debe controlar los insumos químicos? La Policía Antidrogas, pues. ¿Y la SUNAT? ¿La SUNAT no le han dado desde el año pasado, no le han dado el control? ¿Cuáles son los resultados de la SUNAT? O sea, le pedimos nosotros, ¿a quién? A la Fuerza Armada resultados, le pedimos a los que participen de todo, y los que tienen su responsabilidad no hacen nada. Controle los insumos químicos. Fíjate, el problema del narcotráfico en el Perú lo controla usted controlando los insumos químicos y lavado de activos. Nada más. Va a ver usted que no necesita soldados. Yo retiro todos los soldados del BRAE y controlo los insumos químicos acá que entran al Perú. ¿Para qué sirven las hectáreas de coca? Para mate. Ahora, estaba conversando el otro día con un cambista en la calle y me decía que la cantidad de euros que hay ahorita en el mercado es impresionante. Y eso tiene que ver con que los euros están viniendo del narcotráfico también. Y en la zona usted va a encontrar... Es decir, que la droga ya no está yendo solo a Estados Unidos, que era el destino tradicional. México, Estados Unidos. Sí. Ya Argentina, Chile y Brasil tienen mayor consumo que Estados Unidos. Por eso que la droga está saliendo por Bolivia. Bolivia es el principal abastecedor de droga de todo el cono sur del Perú, de América. Claro, y aparte de eso, no solamente en Latinoamérica, sino también va para Europa, Asia, donde el costo de un kilo puede llegar entre 80 y 150 mil dólares en Japón. En Rusia está en 80 mil dólares, 60 mil dólares en Europa. Entonces, las mafias que utilizan este sistema de transporte que va justamente a través de Bolivia, a través de esta zona, es obviamente un gran negocio. Entonces, aquí, mire, nosotros prácticamente, si no tomamos ninguna medida, estamos haciéndole el favor al narcotráfico. Por eso que a mí me llama la atención que las autoridades, en este caso responsables de emitir toda esta estrategia, que bien claro coincidimos en que es una estrategia desarrollista, no hagan nada. O sea, ¿qué quieren? ¿Echarle la culpa a la Fuerza Armada? Por supuesto que no. Pero lo que se trata acá es de justamente decirle al Estado, alertarlo, que si no combate directamente, prácticamente lo que estamos diciendo es que el mercado
nuestro Producto Bruto Interno va a tener una cuota más o menos de 2 puntos producto del narcotráfico. Y eso quizás a algunos economistas eso le favorezca, a algunos gobiernos que han manejado la economía les favorezca, pero en este caso a la Fuerza Armada no le favorece. Pero sí yo coincido, como digo, repito, en este momento, desarticular el aparato militar e interdictar aéreamente a través de los radares y de la Fuerza Aérea, sí considero que en ese sentido sí, pero paralelamente conjugar con acciones que se han hablado de la interdicción real sobre los fabricantes de insumos y sobre las empresas que las venden y sobre el control a través de las carreteras, porque caso contrario, como digo, vamos a caer mal. General Quiabra, yo quisiera que vayamos terminando con usted. Lo que más le sorprende, por lo que entiendo, es que el Congreso de la República decida que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico en el BRAE y el ministro de Defensa salga a decir, oigan, ni nos han preguntado, ¿no? Pero en democracia, ¿cómo? ¿Qué cosa? O sea, ¿usted se puede imaginar que la Comisión de Defensa, que lo llama el ministro para todo, no lo llame para este tema tan trascendente? No le diga, oiga, nosotros tenemos planeado, porque pensamos que es necesario que la Fuerza Armada participe. Véngase usted con el Comando Conjunto y haga una exposición. Entonces el Comando Conjunto dirá y lea qué cosas quieren que haga. Y les pondrá pues los pros y los contras. ¿Cómo es posible que el Congreso salga y el ministro de Defensa diga? Pero además debería ser al revés, debería ser iniciativa del ministro de Defensa proponer, no, es iniciativa del Congreso. ¿Y de dónde salió la iniciativa? No entiendo, ¿con quién está coordinada esa iniciativa? No puede ser, pues estamos en un sistema democrático donde tiene que hacer las cosas bien. Las cosas tenemos que hacerlas bien. Las cosas hay que hacerlas consultando con las instituciones que son las que van a asumir las responsabilidades. Entonces, yo, por lo pronto, si no le han consultado al Ministerio de Defensa, si el Comando Conjunto no tiene conocimiento, esto tiene que ser observado por el Ejecutivo. Ahora hay que tener en cuenta que el narcotráfico es un fenómeno de mercado. Acá ganan los legales y los ilegales. Acá ganan todos. 3 puntos del PBI representa lo que es el narcotráfico en el Perú. ¿Cuántas camionetas 4x4 encuentran usted en todas las esquinas? ¿De dónde? Que han subido los sueldos. Que avisen, pues. Entonces, estamos... Usted no se enteraba. Ahora, yo no entiendo, yo estoy con mi sueldo, mi pensión la tengo congelada, y yo encuentro en cada esquina camionete 4x4, salvo que hayan subido los sueldos y no nos hayan avisado. Pero, ¿sabe qué? Acá no se controla el lavado de activos, no se controla los insumos químicos, somos los primeros productores y exportadores mundiales de cocaína. ¿Cómo puede ser posible, como usted dice, que la cocaína salga del BRAE y llegue hasta Ecuador? Que la cocaína salga del BRAE y llegue hasta Bolivia, llega a los puertos. ¿Cómo entran los insumos y cómo sale la droga? Para eso no necesita usted soldado. Ahora, la interdicción aérea se hizo en los años 90 cuando Estados Unidos apoyó al Perú, porque Estados Unidos es el que te da toda la infraestructura con los aviones espías. Y se hizo y lo suspendió en el año 2000. ¿Cómo quiere Estados Unidos derrotar el narcotráfico si no apoya al Perú? ¿Por qué no le da, como le ha dado a México, escáner de primer nivel de alta tecnología para los puertos? Escáner para los puestos de control en la carretera y la interdicción aérea. Eso sí lo puede hacer la Fuerza Aérea, pero con Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no apoya en eso? A ellos no se le pide soldados ni se le pide plata, que pongan nomás la parte de la tecnología y nada más. Pero esa es una forma de apoyar a la lucha contra el narcotráfico. Este no es un problema del Perú, este es un problema de ellos, que tienen los mayores consumidores. Es un problema en los países del Cono Sur. El Mercosur está lleno de consumidores de droga de la edad juvenil. Por eso es que Bolivia se ha convertido en el puente, ya no de tránsito, sino de venta a todo el Cono Sur. ¿Y de dónde sale la droga? Del Perú. Entonces el Perú tiene por responsabilidad compartida bajar la producción. ¿Se va a enfrentar usted con los 10.000 agricultores cocoleros? No sea sonso, no se genera un problema social. Métase con los 50 estos que se están volviendo ricos importando los insumos químicos. Bueno, muchas gracias al general Roberto Quiabra por esta comunicación. Muy gentil, muchas gracias, como siempre. No, mire, saludos, general. Gracias, de igual manera. Mire, acá hay un tema también que no nos ha dejado de llamar la atención, que hace unos días atrás se mencionó la captura del siglo, ¿no? Una captura de gente vinculada a Sendero Luminoso. Y yo pregunto, ¿por qué no hacemos... Claro, Almohadez, ¿por qué no hacemos una captura del siglo del todo lo que se llama cartel de narcotráfico y no agarremos pues a vendedores de quete con 1 sol, con 2 soles? Estamos hablando, señor, de un promedio de 15.000, 16.000 millones de soles que se mueven en el mercado del narcotráfico, en el Perú solamente. Entonces, cuando nosotros vemos que a alguien lo capturan con 50 quetes, 100 quetes, 1 kilo, medio kilo, la verdad que eso nos causa más que indignación, nos causa hasta por decir ganas de salir a la calle y gritar y protestar. Porque, claro, porque si se aplica, por ejemplo, lo de la erradicación forzosa, está pegándose a los campesinos
que en realidad Claro. no son campesinos ricos, son campesinos que pobres. sobreviven, que lo único que les queda en una zona tan complicada para cualquier otro producto es la hoja de coca. Y en el otro extremo, la otra Los represión es comercializadores. contra los paqueteros, los Claro. microcomercializadores. Claro. Pero la Y los verdad, capos. como usted dice, es que el gran negocio lo hacen Claro, otros. Por eso, y fíjese usted, agréguele algo más, que nosotros queremos acá mencionar que con 100 o 50 kilos o 120.000 o 500.000 soles que se ha capturado, ya combatimos el narcotráfico. Por favor, aquí el ministro del Interior tiene una grave responsabilidad. Todo eso que se ha dicho, ¿por qué no se gestionan los escáneres? ¿Por qué él sí tiene la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico a través de la DINANDRO? ¿Por qué no hay él y de vida hacen gestiones a los gobiernos de los Estados Unidos consumidores que les faciliten los escáneres? Le estarán pidiendo, yo creo que absolutamente nada, porque ya lo supiéramos. Entonces, a veces cuando yo en ese sentido veo que reclamamos, pero reclamamos nosotros internamente, pero las autoridades o por ignorancia o por colusión. En este caso creo yo que es por colusión, porque hay delito por omisión y por acción. Entonces, en este caso, la omisión es un delito más que en este caso no permite que se combata frontalmente el narcotráfico. Y aquí es una llamada de atención también al sector interior para que tome la acción directa y de poner todos los recursos a disposición de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Vamos a tratar de comunicarnos con uno de los dirigentes cocaleros que están en este momento en movimiento. En el BRAE hay una situación de tensión allá, pero vamos a recibir también llamadas del público. Estamos en el 251-9422-467-4499. Tenemos una llamada en la línea. Adelante, buenas tardes, escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, escuchamos, adelante. Ya, señor, buenas tardes. Sí, adelante, lo Estoy- escuchamos. Ya, sí, algo. Estoy escuchando con bastante atención a la participación del general Cabra y el otro general también, creo, ¿no? El general William Barrantes, sí. Wilson Mire, Barrantes, general perdón. Mire, ellos están hablando, en realidad tienen buena intención para combatir el narcotráfico y sus estrategias son lo correcto. Lo que pasa es que acá hay intereses creados, de acuerdo a la manifestación de ellos, de los propios generales, hay intenciones creadas de un país que es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene interés de combatir el narcotráfico, por siendo un país tan poderoso económicamente, ya hubiera combatido el narcotráfico, pues así, un tras, de inmediato, pero no tiene intención. Demostración de eso es que cuando el señor Ricardo Soberón asumió, digamos, la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos inmediatamente lo sacó, presionó por intermedio de la embajada para que lo sacaran y nombraron a una señora que absolutamente no sabe nada de control del narcotráfico. Por otro lado, también he escuchado al general Barrantes manifestar, también al general Cabra, de que no existe terrorismo en la zona del BRAE. Entonces, el gobierno de aquí acusan a esos señores de Fonavé que le están dando tanta propaganda a Movades que ya no debe existir. Pero el mismo gobierno le está dando bastante espacio para que ellos resuciten. Entonces, por ese lado, tiene que tener en consideración el gobierno de que sus estrategias están pésimas aplicadas. ¿Me entiende? Entonces quiero yo felicitar a los generales, tanto general Quiabra como el general Barrantes, que están diciendo la verdad, totalmente la verdad, y debemos escucharlo. El gobierno debe escuchar a estos dos generales que siempre dicen la verdad. Gracias, señor. No, gracias a usted por llamar. Tenemos otra llamada en la línea. Adelante, por favor. Buenas tardes, Aló, escuchamos. ¿opinar? Sí, adelante. Sí. Lo escuchamos, estamos Aló, al aire. don Nicolás. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo coincido con el oyente que ha llamado anteriormente. Lamentablemente a nosotros los peruanos nos agarran de solitos. Hace una semana se hizo un tal escándalo con el tema que capturaron a señores Movades. Y como dice el general Barrantes, como dice el general Quiabra, no hay terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? El Estado no está cumpliendo su rol debido en el tema de combatir el narcotráfico. ¿Por qué? Porque se hace una carga social, como le dice el general Barrantes, si combate el terrorismo, si combate al narcotráfico, el Estado tiene que asumir su rol. Y todos estos estudios de cultivo contra la hoja de coca, no les conviene, porque prácticamente el Estado tendría que asumir ese pasivo social. Lamentablemente no tenemos gente idónea. Mire, de escuchar al general Barrantes y escuchar al general Quiabra,
ahí tiene que este gobierno, pues ahí tiene la solución de combatir el narcotráfico, sino que no tiene la voluntad política. Y qué bien que hoy en día el pueblo esté despertando y se sepan que todo esto, lo del Movadez, la captura del Chile y todo esto, es una gran mentira. El otro tema de fondo es el narcotráfico. Si no, veamos pues los partidos políticos que han sido apoyados por el narcotráfico y hoy en día pues están bien gracias en el Congreso de la República. Muchas gracias, don Nicolás. No, gracias a usted por llamar. Tenemos otra llamada en la línea. Sí, buenas tardes, adelante, escuchamos. Sí, buenas tardes, señor Luca. Mire, acá en Chorrillos se están dando cuestiones de trata de blancas, trata de niñas, y no hay un 0800, nada donde llamar, y cuando uno llama a la comisaría de Villa no les interesa. ¿Por qué? Porque justamente las personas que están dedicando a eso de trata de niñas son sus sobrinas de un general, el general Lavalle Santa Cruz, sus sobrinas, y parece que cada denuncia que hace contra ellas son intocables. El comisario de Villa está teniendo mucha parcialidad con esta familia que tiene ya varias denuncias. Deberían investigar. Hay trata de niñas, hay una criatura de 6 años que ha sufrido tratamientos indebidos de su propio padre y no aceptan la denuncia en la comisaría de Villa porque ellos dicen: soy sobrino del general José Lavalle Santa Cruz, y de verdad pues es su primo, el papá de todas ellas es el primo hermano del general Lavalle Santa Cruz. Deberían por favor tomar acciones en este caso, les rogamos por favor. Sí, muchas gracias. No tenemos un 0800 donde llamar o una línea, porque la línea 100 no hace caso de esto. Ya hemos llamado a la línea 100 y nos dicen que vayamos a la comisaría. Sí, yo le pediría que se mantenga usted en la línea para dejarnos sus datos y confirmar esta información y tomar contacto con las autoridades. Logramos comunicarnos estamos en la línea con el señor Julián Pérez Mal, que él es dirigente, subsecretario general de la Federación de Agricultores de los Valles, los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Buenas tardes, señor Pérez Mal, que tenemos lamentablemente muy poco tiempo. Yo le pediría que usted nos resuma en un par de minutos cuál es la situación allá. Buenas tardes, señor Lucas. Efectivamente, no hay nada nuevo. Creo yo que hasta ahora seguimos en la tensión. No hay una respuesta clara de la PCM. Ustedes tuvieron una asamblea en Palmapampa donde hubo 12.000 campesinos o delegados de campesinos cocaleros que decidieron rechazar la erradicación forzosa tal como está planteada, pero usted nos dijo el otro día que habían hecho llegar una propuesta a la presidencia del Consejo de Ministros y ahora nos dice que no hay respuesta a esa propuesta. Así es, definitivamente el 7 y 8 nosotros hicimos el Congreso donde efectivamente sacamos una conclusión sobre la erradicación y las serias consecuencias que esta puede traer, pero hasta hoy hemos dejado nuestras direcciones, nuestros teléfonos y hasta ahora nada. Yo no sé, yo estoy viendo de que hay movilizaciones a nivel del BRAE en cuanto a militares, policías que están llegando. Yo no sé, en verdad, ¿qué obedecerá toda esta militarización en el BRAE? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar si se inicia la erradicación? Es decir, si se convierte esto en una operación prácticamente militar o militarizada. Definitivamente, como la semana pasada conversábamos, igual va a traer serias consecuencias esta erradicación. Siempre no nos cansaremos de decirle al gobierno, a DENIGA y quienes están pretendiendo erradicar en el BRAE los espacios cocaleros, de que no es la mejor forma, creo yo. Erradicar suena a una situación de imposición y esa es la que en el Congreso hemos rechazado rotundamente, por un tema sencillo, porque De Vida no está trabajando efectivamente con los agricultores cocaleros, sobre todo, como para dar alternativas de solución o cambio de cultivo o de la hoja de coca hacia otros cultivos. Entonces no se está bien, no se ha visto esto, y a raíz de eso es lo que nosotros rechazamos, ¿no? Y siempre vamos a estar dispuestos para conversar con el gobierno para que el BRAE no vuelva a lo que era antes, ¿no? Nos preocupa eso, en verdad, nos preocupa que no nos escuchen, nos preocupa eso. Usted decía el otro día que